brother, Merry Christmas. They don't understand the things I want for Christmas. All my brothers, jolly brother, Merry Christmas. Brother, Merry Christmas. Brother, Merry Christmas. All my brothers, jolly brother, Merry Christmas. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Bienvenidos al especial de Navidad del Seminario Nietzsche, que va a consistir más o menos en una sesión ordinaria, pero en Navidad. Lamentablemente no hablaremos sobre cómo le gustaba a Nietzsche la Navidad cuando era niño. Bueno, el interés de eso sería meramente anecdótico y si les interesa, pues pueden ir a buscarlo al siguiente libro. Por aquí o por aquí, no sé dónde lo pondré. Y nada, bueno, dedicaremos esta sesión a la lectura y comentario sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Este texto tendríamos que haberlo tratado antes de la segunda consideración intempestiva, pero se nos cruzaron las fechas. Es inmediatamente posterior al nacimiento de la tragedia. Pues creo que es un poco posterior también al de las instituciones educativas. En comparación con los textos que hemos visto y veremos, es un texto muy breve. Encontraremos pues una elaboración temprana, ¿no? de la teoría del lenguaje de Nietzsche, fruto de su lectura crítica de Kant y sobre todo de Schopenhauer. Y nada, bueno, eso. Antes de empezar, recordar que tenemos membresías por 99 céntimos de euro, bueno, y también por 2,99 y 4,99 si queréis apoyar al canal. Y por otro lado, pues agradecemos su patronazgo a los actuales miembros del canal: Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, Mutatic Mutandis, Pablo GCH, Bovine Bluestocking, Antonio Doña, Lo que necesitas a un clic, Imriz, Emilio Meléndez González, Moisés Mansilla, José Jonathan Ancheta, Cristian Nájera y Manuel Mora. Muchas gracias a todos. Recordad también, antes de comenzar, que ya podéis encontrar en vuestra librería de confianza el libro de José, Desencanto, breve historia del pesimismo filosófico en Alemania, mi traducción de Post-Europa, de Jung Hui, y la traducción de Pérez Cornejo de El misterio insondable, de Helen von Guskowitz, y El origen de los sentimientos morales, bueno, y de El origen de los sentimientos morales de Paul Rie. Dicho esto, seguimos. Cambio de vista. Bien, pues nada, eso. Nos toca ahora hablar sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Como decía, un escrito muy breve. Con este y el siguiente, Schopenhauer como educador, acabaremos el primer periodo o etapa del pensamiento de Nietzsche. En estos dos libros, ¿no? La influencia de Schopenhauer es manifiesta, pero solo en el segundo es directamente explícita. Con el primero hay que examinar, ¿no? el texto algo más atentamente, ¿no? Podríamos ver lo que se hace sobre verdad y mentira como una elaboración, pues, como decía, temprana, ¿no? De las bases de su aproximación y método genealógico, ¿no? Este texto expone la teoría de la representación de Nietzsche, digamos. Digo ahora una teoría de la representación y no directamente una teoría del lenguaje, como acabo de decir antes, porque en el punto en el que estamos, Nietzsche todavía trabaja con las categorías, ¿no? de cosa en sí, de representación, en una suerte de kantismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Precisamente por eso es importante hacer hincapié en la noción de representación y no en la de fenómeno, ya que, como señala en un punto del texto, la noción de fenómeno llevaría consigo pues, la tentación de afirmar que la cosa se nos manifiesta, cuando más bien nos la representamos. En cualquier caso, lo dicho, que nos las vemos aquí con una teoría de la representación y que además dicha teoría es fruto de una recepción crítica del kantismo, Schopenhauer mediante. El texto comienza con una fábula que muestra la insignificancia del intelecto y del conocimiento. Nietzsche nos habla de la existencia humana como la de un parpadeo entre dos eternidades. El intelecto no sería el centro del mundo, ni su propia meta, sino un simple medio para la vida. A quien venga de Schopenhauer, esto tendrá que sonarle, efectivamente, a Schopenhauer. Y a quien no, pues supongo que le podrá sonar a Darwin o a otros autores más o menos materialistas del siglo XIX.
es un momento en que abundan, ¿no?, las explicaciones del intelecto en clave biológica. Es curioso los pequeños detalles, ¿no?, que añaden o faltan en las distintas ediciones. En una edición encontré una nota al pie, ¿no?, a esta fábula que básicamente la ponía en relación con un pasaje del mundo como voluntad y representación. Juraría que esta edición que tengo en casa de mis padres es la de Tecnos, pero la que pude encontrar de Tecnos en Internet Archive no tenía esa nota, así que igual pues lo recuerdo mal. Buscando he visto que hay un capítulo de un tal Robert Weeks, más reciente que la edición mencionada, que también pone en relación ambos fragmentos. La edición de Tecnos de las obras completas, que es con la que, al menos con la que yo estoy trabajando, tiene en su lugar una referencia al canto del gallo silvestre de Leopardi. Bueno, como he dicho ya en alguna ocasión, me sorprenden a veces estas ausencias. Me hacen pensar en un conocimiento algo superficial de Schopenhauer por parte de los traductores y editores, ¿no? Por supuesto, no lo digo tanto porque considere que es fundamental, que la verdad es que sí, que lo considero, como por el hecho de que es una laguna, ¿no?, que nosotros podemos y desde luego intentamos cubrir con este seminario. Leo una parte de esta fábula para contrastarla con el pasaje mencionado de Schopenhauer. Cito a Nietzsche. En un apartado rincón del universo, que centellea desperdigado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que los animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más arrogante y mentiroso de la historia universal, pero a fin de cuentas fue solo un minuto. Después de que la naturaleza respirara unas pocas veces, el astro se heló y los animales astutos tuvieron que perecer. Podría inventarse una fábula como esta y, sin embargo, no se habría ilustrado suficientemente cuán lamentable, cuán sombría y caduca, cuán inútil y arbitraria es la presencia del intelecto humano en la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió, y cuando de nuevo desaparezca, no habrá sucedido nada. Pues ese intelecto no tiene misión alguna fuera de la vida humana. Es algo humano y solo su poseedor y progenitor lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Añado también un par de... Fin de la cita. Añado también un par de líneas, ¿no?, que están en una versión previa, ¿no?, de esta fábula, en el Pazos de la Verdad, que es otro texto anterior, un prólogo, uno de los 5 prólogos a libros no escritos. Cito el par de líneas por añadidura. Aunque se jactaron de haber conocido muchas cosas, finalmente se dieron cuenta con gran mal humor de que todo lo que habían conocido era falso. Perecieron y al morir maldijeron la verdad. Esa fue la condición de estos animales desesperados que habían descubierto el conocimiento. Bien, esta es la fábula de Nietzsche. Ahora cito el pasaje, ¿no?, del que estaba hablando de Schopenhauer. Cuando nos perdemos en la consideración de la infinita magnitud del mundo, en el espacio y el tiempo, cuando meditamos sobre los milenios transcurridos y los que han de venir, o cuando el cielo de la noche nos trae realmente ante los ojos innumerables mundos, penetrando así en nuestra conciencia la inmensidad del universo, entonces nos sentimos reducidos a la nada. Nos sentimos como un individuo, un cuerpo vivo, un efímero fenómeno de la voluntad, y desaparecemos fundidos en la nada, igual que una gota en el océano. Pero al mismo tiempo, frente a tal espectro de nuestra propia nada, frente a esa mentirosa imposibilidad, se alza la conciencia inmediata de que todos esos mundos existen únicamente en nuestra representación como simples modificaciones del eterno sujeto del conocimiento puro, que descubrimos en nosotros mismos tan pronto como olvidamos la individualidad y que es el soporte necesario y condición de todos los mundos y todos los tiempos. La magnitud del mundo que antes nos inquietaba descansa ahora en nosotros. Nuestra dependencia de él queda abolida por su dependencia de nosotros. Fin de la cita.
El primer pasaje, yo creo que se ve más o menos claramente, responde al segundo, ¿no? Es el consuelo de que sobre el sujeto giran precisamente pues, los goznes del mundo, ¿no? Es justamente el consuelo de la representación. No hay, como lo está planteando, como va a afirmarlo aquí, ¿no? Nietzsche, no hay conciencia individual que no crea colmar todo el espacio de lo cognoscible, aunque sea virtualmente, ¿no? No hay individuo vivo, parece decir, que no se tome a sí mismo como medida de todas las cosas. De este modo, la tendencia del filósofo a situarse en el ojo del mundo, en la perspectiva de la eternidad, es una continuación de esa sobrecompensación natural del intelecto. Esto recordará, por supuesto, aquello que decía Descartes sobre que nadie se cree falto de entendimiento, ¿no? O en términos más de andar por casa, y parafraseando el meme, que si llamas a alguien gordo se va al gimnasio, pero si llamas a alguien tonto, como mucho se va a enfadar, ¿no? Si quisiéramos jugar aquí con los guiños, diríamos que este vicio es la soberbia de lo trascendental. De esa soberbia nace una sobreestimación del conocimiento y un menosprecio de la vida. En fin, de nuevo el tema del eudemonismo socrático, que en último término tendría su origen precisamente en este fenómeno de la soberbia de lo trascendental. Y aquí, pues, nos podríamos preguntar precisamente, ¿no? Llegados a este punto, ¿cuál sería el lugar, ¿no? del intelecto si no es su lugar el del ojo del mundo? Según Nietzsche, el intelecto sería menos un órgano para conocer la realidad que para hacer ficción con ella. Esa ficción del intelecto es además una cuestión de supervivencia en la lucha por la existencia. La ficción sería para los humanos lo que los dientes y las uñas para el resto de los animales. Y aquí va a estar el nervio del asunto, ¿no? Para Nietzsche, la verdad no tiene nada que ver con la adecuación entre palabra y cosa, pues no habría forma de salir de la representación para hacerse con el criterio de algo semejante. Y propiamente la noción de verdad como adecuación sería simplemente un intento de salvar los muebles, por así decir, desde el punto de vista epistemológico. En otras palabras, sería una forma de justificar las ilusiones que crea el lenguaje. En realidad, genéticamente, la mentira sería anterior a la verdad. La verdad nacería para protegerse de las consecuencias perniciosas de la mentira. Ni siquiera de la mentira por sí misma, sino solo de las consecuencias perniciosas, ¿no? Viene a señalar, es algo que viene a señalar Nietzsche aquí, no solo que tengamos una tolerancia considerable a la mentira, siempre que sea inocua, claro. No, es que incluso llegamos a encontrar cierto placer estético en el engaño. De ahí, digamos, el placer, ¿no? que sentimos en la ficción, en lo que entendemos más generalmente como ficción. Pero, en cualquier caso, el sentido del que ahora estamos hablando sería justamente pues es el sentido moral, ¿no? de la verdad, que sería la verdad según la obligación de mentir de acuerdo con una convención pues cuyo carácter convencional tiene que olvidarse, ¿no? ¿Cuál sería el sentido extramoral que reza el título? Pues sería la verdad en sentido estético, continuando, ¿no? un poco con los guiños, pues más allá del bien y del mal, que no olvida pues su carácter artístico, que no se anquilosa en la abstracción. Podría argumentarse, de hecho, que en el fondo tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Pues ¿qué sería la moral sino una estética de la conducta? De todos modos, como decíamos, aquí Nietzsche no solo va a afirmar la relatividad de lo trascendental, sino que contestará a Schopenhauer con una teoría de la representación que pone patas arriba la relación entre palabra y concepto, algo que esta vez sí hace notar la edición de Tecnos en una nota al pie. En esta teoría, el lenguaje iría por delante, ¿no? No se sostiene, el lenguaje no se sostendría en un lenguaje del pensamiento o en un lenguaje del lenguaje. Y aquí pues conviene recordar pues cómo era la teoría de la representación en Schopenhauer, ¿no?
En Schopenhauer el concepto es anterior a la palabra y el pensamiento, como buena parte de la tradición hasta entonces, opera en una suerte con una suerte de lenguaje adánico, reuniendo diferentes determinaciones en esferas conceptuales que pueden a su vez coincidir mejor o peor con una determinada grafía o un conjunto de sonidos articulados, es decir, con una palabra. En Nietzsche, en cambio, la palabra es anterior al concepto. De la palabra se pasa al concepto gracias a un esquema que desingulariza la palabra, haciendo valer esta con pretensión de universalidad. Esto, por supuesto, se hace omitiendo diferencias. De cada hoja singular se hace una idea de hoja general. Pero en la naturaleza, afirma Nietzsche, no hay ni formas, ni conceptos, ni géneros, ni especies. Con el lenguaje solo podemos llegar a expresar lo que nos afecta. Y aquí pues afecta en un sentido fisiológico del término, además. Siguiendo el principio de razón, solamente podemos remontarnos de efecto en efecto, pero nunca a la cosa en sí como causa o a la causa como cosa en sí. En este caso, tanto monta tanto. Recordaremos la solución que Mainlander, ¿no?, le da a esto con la distinción entre series causales y series genéticas. En cualquier caso, la palabra corresponde a lo sumo a una excitación nerviosa, de la que se extrae una imagen y a la que luego se le da una palabra. Podría decirse que vemos aquí un giro copernicano, no ya para el sujeto, sino para el lenguaje mismo. O sea, si en la segunda intempestiva, ¿no?, atisbábamos la posmodernidad filosófica, aquí es difícil no señalar un giro lingüístico avant la lettre. No hay no habría relación necesaria entre ninguno de los pasos de la génesis del lenguaje y al final pues lo que se hace valer es fundamentalmente el hábito y la tradición, ¿no? Aquí igual pues podríamos pensar en Hume. Nos dice Nietzsche, cito, conocer no es más que trabajar con las metáforas preferidas. Pero incluso él irá ahora mucho más allá, ¿no? Es decir, que incluso peor que el carácter metafórico del lenguaje es el propio carácter tautológico del conocimiento, que se seguiría, en definitiva, del carácter trascendental de las leyes de la naturaleza. Aquí vemos, digamos, el kantismo sui generis, ¿no?, en esta etapa, ¿no?, de Nietzsche. Todo lo que descubriríamos, ¿no?, en las leyes de la naturaleza son relaciones de relaciones que nosotros mismos habríamos puesto allí. O sea, las metáforas trabajan sobre esa base innecesariamente, podría decirse. Ahora bien, ¿de dónde provendría entonces el impulso a la verdad, ¿no?, el pathos de la verdad del filósofo? Pues del mismo lugar que la firmeza de las convenciones, del olvido del carácter artístico de sus descubrimientos e incluso de la naturaleza misma, ¿no?, de su pulsión. Son las palabras de Lessing de las que Nietzsche se hace eco en El nacimiento de la tragedia, que al hombre teórico, racional, abstracto, como queramos llamarlo, le importa más la búsqueda de la verdad que la verdad misma, más los velos que la cosa en sí. En definitiva, y expresado de la manera más simple, la verdad es un engaño, o mejor dicho aún, un autoengaño, para evitar caer en la desesperación de que no haya tal cosa como una verdad absoluta, una percepción correcta, una perspectiva única o una perspectiva contenedora que aglutine todas las perspectivas. El famoso perspectivismo de Nietzsche acabará, lo iremos viendo además conforme vayamos avanzando en nuestras lecturas, por desembarazarse de ese kantismo sui generis que veíamos en El nacimiento de la tragedia. Tanto que uno podría ver ese kantismo como la escalera con la que Wittgenstein acaba el Tractatus, ¿no? Sea como fuere, y ya para acabar, a este sabio apolíneo que encuentra su refugio en las verdades científicas,
se opone el héroe dionisíaco, cuyo impulso creativo lingüístico le conduce no a la ciencia, sino al mito y al arte. En este escrito se refiere a estos dos hombres como el hombre racional y el hombre intuitivo, decíamos. Mientras que la virtud del primero, ¿no?, sería la prudencia, la virtud del segundo, que se entrega a la apariencia, a la inmediatez del engaño, que se deja arrastrar por las corrientes de la vida, su virtud, repito, sería la pasión, que desde el punto de vista del hombre racional se consideraría un vicio, ¿no? El velo del hombre intuitivo es simplemente pues, más fino, más ligero. Podría decirse que el hombre intuitivo, como Nietzsche después de llevar el kantismo hasta sus últimas consecuencias, ha mandado el cuerno a la cosa en sí. Y bueno, por contraste, ¿no?, en contraposición, dirá Nietzsche que el señorío del hombre racional, en concreto del estoico, es también una ficción más pesada, más un abrigo que un velo, pero ficción al fin y al cabo. En fin, puede verse aquí, ¿no? Entonces, pues una primera ruptura más acusada con Schopenhauer. En el nacimiento de la tragedia, como que los desplazamientos son más sutiles y a menudo son representados como una continuación o una elaboración de un schopenhauerianismo. Pero aquí pues no puede caber duda, ¿no?, respecto a las discontinuidades de sus tesis. Aquí digamos que podríamos estar más cómodos nosotros, ¿no?, como lectores más familiarizados con Schopenhauer, porque marcan precisamente esa ruptura. Y bueno, dado que el texto es, como digo, bastante breve, eso sería todo por ahora. No sé, José, si tienes algo que decir, manifestar. Manifiéstese. Bueno, si quieres empezar. Bueno, le has sabido sacar bastante jugo. O sea, estas apenas 15 páginas. Yo nada, para quizá ampliar la conexión que habría entre Sobre verdad y mentira y la segunda intempestiva, que la segunda intempestiva es un año posterior a este texto, ¿no? Pues puedo, si os parece bien, puedo leer una cita de Habermas, de una conferencia suya, que explica un poco esta conexión y no lo parafraseo. Dice así. Dice: si Nietzsche quisiera hacer patente la posibilidad de un saber orientador de la conducta, su crítica no podría dirigirse sobre la concepción de la historiografía como ciencia, sino que más bien debería retroceder radicalmente hasta por detrás de la concepción científica del mundo para concebir el conocimiento como tal desde su anterior e inalienable vinculación con la praxis, en contra de toda ilusión, incluida la ciencista, el objetivismo. Este es el sentido de la consumación del nihilismo. Curiosamente, esta crítica radical del conocimiento se había introducido ya en 1873 en el ensayo sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, sin dejar huella alguna en la segunda consideración intempestiva, publicada solo un año después. Pero desde la mitad de la década de los 70 vuelve Nietzsche a tomar esta crítica. Ahora somete también a la ciencia moderna a la misma recriminación moral y críticamente motivada de ideología, para la cual hasta entonces se había limitado a proporcionar los cánones. Intuye que la autoconciencia lo han traducido como ciencista, ¿no?, cientifista. De dicha ciencia ha abandonado ciertamente la pretensión normativa de conocer las esencias, pero en conjunto, al pretender la comprensión descriptiva de las leyes naturales y de la explicación causal de los sucesos naturales, ha aceptado en secreto la herencia del concepto contemplativo del conocimiento y del concepto de la verdad como correspondencia. Ya está. Sí, es claramente. Este texto básicamente lo que hace es sentar las bases, que podemos decir casi pues, en clave de teoría del conocimiento. Esto es la base de lo que va a decir después. De hecho, ahora que has señalado
gracias a la mediación, ¿no? De Habermas, esa conexión me ha hecho pensar en autores pues igual más contemporáneos que vienen a revisitar un poco esta idea, ¿no? En relación con la historia, tipo Hayden White. No sé si lo conocéis. Sí. Metahistoria, ¿no? Sí, que básicamente habla de la historia pues como una construcción narrativa que usa pues sus recursos literarios, sus recursos retóricos, con sus tropos, este tipo de cosas. Que al final es lo que viene es un poco lo que viene a señalar Nietzsche, ¿no? En la segunda consideración intempestiva. Es, aquí no se puede simplemente documentar. No se está haciendo, la historia no es solo documentar. Y no debería serlo, sobre todo la parte no debería ser solo documentar. Claro. Totalmente. Ese libro me obsesionó cuando tendría, no sé, al poco de empezar la universidad. Me parecía haber descubierto el secreto del mundo. Bueno, es que es también muy accesible. O sea, que era lo que antes estábamos hablando un poco off the record, que es un texto como la genealogía de la moral, que podías entrar directo, o sea, que puedes leerlo directamente sin haber leído nada. Y bueno, y más o menos quedarte con alguna cosa. Sí que es cierto que leerlo después del nacimiento de la tragedia, como que las oposiciones, ¿no? que plantea se hacen como más patentes. Todo el tema este del hombre racional o abstracto y el hombre intuitivo, ¿no? Que no deja de ser pues más o menos un calco. O sea, se podría ver casi como una versión reducida del nacimiento de la tragedia, con una versión quizá más depurada de su propia, o sea, de la propia metafísica del artista, ¿no? Ya digo, está a un paso de hacer el gesto, no se dice, digamos, abiertamente, pero yo creo que obviamente se puede leer entre líneas, sobre todo sabiendo lo que viene después, que es, pues eso, al cuerno la cosa en sí, solo existen los velos. Ya se prepara el terreno en este texto para eso. Sí. Sí, no, yo tengo pocas cosas que decir, la verdad. Nada, aparte del perogrullo de las muchas y distintas reminiscencias, ¿no? Que con el paso de los autores acaban convirtiendo en lugares comunes desde Nietzsche, pues bueno, típico, difícil no es sentir ciertas, como digo, reminiscencias o pinceladas de luego lo que sería Zapfe, ¿no? Con la cosa esta de la conciencia como solo un medio, un recurso, que es algo que también se encuentra seminalmente en Schopenhauer, pero que ya como que Nietzsche toma propiamente la manifestación que tenemos como más accesible y que nos recuerda evidentemente a esta idea de Zapfe, ¿no? De que la conciencia es solo, la conciencia de verdad, etcétera, es solo un recurso pues de supervivencia, etcétera, y que en tanto que así está desacralizada y desimbuida de todos aquellos atributos típicamente cartesianos, ¿no? Que era aquel paralelismo, aquella carácter bipolar entre pues la conciencia, el cogito como principio de verdad, pero también como carácter ontológico, ¿no? Y luego también, bueno, pues evidentemente la cuestión heideggeriana, ¿no? Del ocultamiento, el olvido del ser, etcétera, y demás. Sí que es verdad que aunque puede parecer un texto bastante innovador, digamos, claro, ahí no deja de ser un texto que a mí me da la sensación de que, ignorando tampoco mucho el momento histórico, demás, pero me da la sensación de que es un texto un poco tardío en el sentido, desfasado, quiero decir, ¿no? No porque sea un mal texto, sino porque la temática, justamente en el momento en que lo escribe Nietzsche, que era ¿qué año exactamente? Luis, ¿tú te acuerdas? 1800 largos. Creo que 73.
73. No, que digo que es un texto un poco desactualizado u obsoleto en su temática o en su consideración, en el sentido de que en su momento histórico, justamente, y en parte por eso tiene su valor, porque era crítico, ¿no? Con su momento histórico, ese carácter extemporáneo que ya hemos comentado algunas veces, ¿no? Pero que al final, claro, Nietzsche está escribiendo esto en un momento de máxima hipóstasis o apogeo del discurso cientificista, ¿no? No digo que por esto sea un texto obsoleto, sino porque es un texto que al final no es novedoso o una genialidad nietzscheana, sino que es algo que al final es a lo que abocaba el propio kantismo. De hecho, se puede leer esta hipóstasis del realismo, digamos, bruto e ingenuo, típicamente cientificista, como una especie de esfuerzo por saltar de ese espacio vacío que había dejado el kantismo negativo, con la cuestión de la imposibilidad de acceder al noúmeno y todas las alternativas que después surgieron, básicamente Schopenhauer, con este pesimismo de la voluntad, pues que en absoluto era operativo para las necesidades, digamos, socioeconómicas del mundo. Pues incluso pues un Schelling, ¿no? Que tampoco es que el tercer Schelling nos fuese a servir de gran cosa. Pero digo que me parecía un texto un poco trasnochado, en el sentido de que, bueno, pues era una discusión, la imposibilidad de acceder epistémicamente o discursivamente a la verdad de las cosas meramente de forma discursiva y mediante conceptos, es algo que, bueno, pues que se estaba arrastrando, no sabría decir un autor, pero bueno, que en Kant es clarísimo, ¿no? A lo que está abocando, que al final es el tema canónico de la crítica de la razón pura, etcétera, ¿no? Y luego también en Schopenhauer, ¿no? O sea, al final Nietzsche no deja de... Lo único que está haciendo es apelar un poco a la idea esta de que casi de una forma un poco humeana, ¿no? Que lo primero que tenemos de las cosas es intuiciones y que luego nosotros se vamos abstrayendo hasta llegar a la máxima potencia de esta abstracción, en la que el concepto es un concepto vacío y por lo tanto no tiene significado ninguno. La idea esta de las monedas que van perdiendo el brillo y la efigie es un poco esta idea que también aparece de una forma distinta, pero en Schopenhauer, ¿no? O sea que por eso quiero decir que tampoco extraña, ¿no? Que Nietzsche haga este llamamiento al hombre artístico, ¿no? Dionisíaco, como el modus operandi, a su juicio correcto, digamos, para hacerlo fácil, de operar conforme a las categorías de verdad, mentira, etcétera, porque al final está hablando del hombre intuitivo, es decir, la facultad de la intuición, que es lo que precisamente actúa como prerequisito de aquellos conceptos que sin intuición kantianamente diríamos que no tienen contenido ninguno, ¿no? Entonces, no, solo quería destacar eso, que me parece curioso, que en cierto modo podemos ver que este momento en el que está escribiendo Nietzsche no deja de ser una recidiva del cientificismo típicamente cartesiano. Es decir, desde Descartes empieza a surgir todas estas problemáticas que ya aborda Spinoza, y luego los distintos autores pues van perfilando, sobre todo pues los empiristas ingleses, ¿no? Locke, Hume, etcétera, que llega a su máxima expresión con Kant, y luego hay pues una especie de pavor ante el gran abismo que abre la cosa en sí, y llega pues eso, una nueva hipóstasis de ese cientificismo cartesiano, o esa idea de la verdad como correspondencia pura, que es algo que curiosamente los siglos anteriores habían esforzado tanto en destruir, y que de un tiempo a esta parte, pues ahora en la actualidad bailamos un poco entre dos aguas, porque a nivel cultural, digamos, o intelectual, espiritual, filosófico, todos somos un poco posmodernos, digamos, pero a nivel intelectual somos, bueno, pues cientificistas, en el sentido de que confiamos en la ciencia, habida cuenta de que funciona, ¿no? Esto no sé quién lo dijo, pero bueno, la ciencia no se puede negar que de alguna forma funciona. Luego ya está el juicio de valor sobre cómo funciona, ¿no? La ciencia. Y nada, y eso, pues que al final Nietzsche se está peleando con la cuestión de los géneros universales como categorías ontológicas, ¿no? Y que es algo, pues es un poco que aunque el texto sea interesante y novedoso y demás, pues que es una problemática en la que Nietzsche se encuentra un poco así como al final del camino, y quizás lo más novedoso y original es justamente este apelar a la idea del arte, ¿no? Que es como un poco la aportación nietzscheana, diría yo. Sí, de hecho, bueno, también he querido un poco señalar eso, ¿no? En la propia exposición, que de alguna manera su planteamiento es consecuencia lógica, ¿no? Igual no consecuencia lógica única, porque, bueno, vemos, por ejemplo, que la solución queda por... siempre lo tengo a la mente porque es el último que hemos tratado, ¿no? Antes de Nietzsche. La solución que da Mailander, ¿no? Que acaba pues volviendo, digamos, por una vuelta o una especie de viraje
a una suerte de realismo trascendental, realismo crítico, como se le quiera llamar, que viene a ser eso, ¿no? O sea, viene a ser, aunque él mantiene, va a mantener, aunque él sí que va a mantener, ¿no? En cierto sentido, la categoría esas categorías de representación y cosa en sí, ¿no? Como en el caso de Nietzsche, que las va a abandonar. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que en ese aspecto es como muy... sí, o sea, hasta cierto punto es continuista. Se puede ver que es continuista respecto a problemáticas que diversos autores están trabajando. Esas críticas, digamos, al cientificismo podían verse ya en Schopenhauer. Lo que no hace... O sea, lo que obviamente uno no va a encontrar en Schopenhauer es que se dinamite la propia noción de verdad, ¿no? O que incluso... Porque yo he estado pensando, por ejemplo, en las denominaciones. Él habla en el texto de hombre racional y hombre intuitivo, lo cual como pareja es un poco extraña, por eso en algunos momentos he hablado directamente yo de hombre abstracto, porque ya si pones intuitivo, el otro par racional no tiene mucho sentido, ¿no? Como pareja de baile a intuitivo. Pero es que además se puede cuestionar ya no solo el término de hombre racional, podrías cuestionar también el de hombre intuitivo, porque esto es un detalle bastante importante que añade la edición de Tecnos y que me parece que clarificaba bastante algo que igualmente está en el texto, pero vine a subrayarlo todavía más, y es el tema de la relación entre imagen y metáfora. Es decir, hay ahora no sé por dónde para todo, pero hay una nota al pie que básicamente lo que recoge es uno de los fragmentos póstumos de esa época y viene a decir algo así como que las intuiciones sensibles tampoco serían conocimientos y las metáforas. O sea, vamos, que igualmente tampoco es como una especie de retorno o reivindicación de un empirismo, pongamos. Una vuelta a la intuición sensible sin más, sino a un ejercicio, pues, ¿cómo decirlo? Pues un ejercicio primario, ¿no? Artístico del lenguaje. Artístico. Es decir, el punto aquí importante es eso, que el lenguaje es anterior por cómo lo está planteando, el lenguaje es anterior incluso a la propia intuición, lo cual es, bueno, Sí, eso sí, claro. pues esto, según como bastante problemático. Sí, respecto a lo que decía Adri sobre que es un texto trasnochado, yo creo que es pretendidamente trasnochado porque de hecho a Nietzsche se le suele situar como una especie de postromántico, el último o posidealista o posmetafísico, etcétera, y necesariamente en un mundo en el que domina el positivismo, el neocantismo, tiene que sonar a trasnochado. Dicho lo cual, sí que diría que Nietzsche aporta o es innovador en cierto sentido. Ya lo acaba de apuntar Luis, en el sentido de que si Schopenhauer, si Kant, la preocupación kantiana es la metafísica o la religión, o digamos su propuesta teórica o su limitación, ¿no? del noumeno como concepto límite, y en Schopenhauer la separación entre representación y voluntad es una propuesta o es una es una propuesta que lanza contra la pretensión hegeliana teleológica, ¿no? Histórica, etcétera. La propuesta de Nietzscheana de metafórica contra la historia como monumental y anticuaria sería una postura
una postura que trataría de advertir de los riesgos sociales, epocales, incluso psicológicos, de la no correcta separación entre historia, conciencia o erudición e historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como, no sé cómo decir, como médico epocal, sí que sería innovador, ¿no? Y porque luego estaría la cuarta postura o la cuarta alternativa, que sería la de Kierkegaard, que vendría antes de Nietzsche y que ya supondría en cierta medida lo mismo que hace Nietzsche, solo que dirigido contra, o sea, su enemigo no sería estos que he dicho, sino sería la religión o incluso Hegel en cierta medida también, solo que una concepción hegeliana distinta de la que Schopenhauer tiene en la cabeza, ¿no? Y cuando Kierkegaard postula, esto me parece que es, bueno, en varias partes de su obra está, ¿no? Pero yo la leí en las migajas filosóficas cuando trata la cuestión del testimonio y de la cercanía histórica. Tiene un apartado donde trata sobre la cercanía histórica y viene a decir más o menos que se puede tener una noción mucho más exacta de un acontecimiento histórico, como por ejemplo, obviamente, no sé, el de Cristo en el Calvario o la resurrección. Claro, sus ejemplos son de este tipo. De una forma no histórica. Y que, por ejemplo, el creyente podría tener una noción mucho más concisa y verdadera que la que tiene el historiador, como por ejemplo David Strauss. Y que ya, pues claro, tendría relación ya con todo lo que estamos comentando. Pero es eso, su enemigo es la religión. Y el de Nietzsche no es ni la teleología exactamente a la manera hegeliana, porque Nietzsche, en mi opinión, no se libra totalmente de la teleología, ni es la de Schopenhauer, ni es la de Kierkegaard, que es religiosa. Para mí es esa, es la de el nihilismo contemporáneo, el nihilismo aplicado a las instituciones estatales, académicas, privadas, familiares, y obviamente pues tiene una importancia como ¿cómo decirlo? Como de presagio, ¿no? De adelantar todo lo que se va a poner en boga en todo el siglo XX, que serán cuestiones ya no tan metafísicas o hipostáticas como bajadas en la tierra, mundanas, etcétera, ¿no? Eso creo que ahí sí que Nietzsche es capaz de adelantarse a su época y sería, me parece, su aportación original. No, sí, o sea, yo no intentaba sugerir que Nietzsche no aporte nada con el texto, ni mucho menos, solo quería destacar que a mi juicio es la temática estrictamente hablando, o el mero análisis, o poner el dedo en la cuestión, que es algo que, bueno, que sigue todo un flujo de pensamiento que justamente en la época en la que Nietzsche está escribiendo se separa totalmente a raíz de la crisis de la crisis de identidad de la filosofía. Como dice esto, que lo decía Nagelbach, creo que es el término que utiliza él, y que bueno, que incluso en los pesimistas se aprecia, ¿no? Esta vuelta a la intuición, el empirismo, la ciencia. Hartmann en su prefacio, en el prólogo a la filosofía del inconsciente, de hecho se esfuerza, de una forma un poco grosera, en destacar que él por todos los medios va a evitar trascendentalismos abstrusos e inverosímiles, justamente porque era un momento en que la filosofía pues no podía trabajar por ahí, ¿no? Sí que es verdad que evidentemente Nietzsche en este texto, como en muchos otros que hemos estado comentando, que quizás de forma más espiritual, tiene carácter casi no mesiánico, pero como una especie de tiresias, ¿no? Filosófico, es decir, premoniza una época que adviene, que es precisamente la nuestra. También es un poco una profecía autocumplida, porque de cierto modo Nietzsche denuncia mucho el nihilismo, pero no hay nada que nos haya evocado más al nihilismo que justamente Nietzsche, que es justamente dinamitar el concepto de la verdad. O sea, esto es totalmente nihilista en este sentido. Claro, yo no sé en qué sentido esto Luis lo sabrá mejor, que es el que tiene el texto más por la mano, pero yo no sé hasta qué punto Nietzsche está olvidando algo,
Y es que por mucho que sí que es verdad que la verdad se ha entendido tradicionalmente como correspondencia, esta es una forma de entender, a mi juicio, la reflexión filosófica sobre la verdad un poco también superficial, ¿no? Porque la verdad no es nunca sobre las cosas, la verdad solo se puede enunciar de los propios enunciados, o sea, son los enunciados los que tienen valor de verdad, pero las cosas nunca, o sea, nunca tienen verdad. Sí, las Evidentemente cosas aquí son hay, reales en todo caso. exacto, tienen realidad Claro. o entidad, pero no son verdaderas ni falsas. Es absurdo, ¿no? Mm, Así que es verdad que luego pues podemos debatir en qué sentido hablamos de la verdad de los enunciados, si los enunciados son verdaderos en tanto que se corresponden, etcétera, etcétera, ¿no? mm, mm, Pero bueno, que también es eso, el peligro al que acaba evocando toda esta cuestión sobre el carácter meramente metafórico de la verdad es algo que en cierto modo resulta irónico, porque parece que cuanto más dinamitamos justamente el concepto de verdad, es decir, ya no existen verdades ontológicas, que es justamente creo que el enemigo al que se enfrenta Nietzsche, no es la verdad como entidad epistémica, sino la verdad en términos ontológicos, que es casi una reflexión, digamos, escolástica, ¿no? La verdad como una entidad que tiene valor por sí mismo y es, pues eso, algo meramente ontológico, que no tiene naturaleza epistémica, pero que irónicamente, eh, si se sigue el decurso de este camino que inicia Nietzsche, se acaba un poco en una cierta nostalgia por la verdad, pero per negationem. Es decir, cuanto más se destruye la verdad o por la esencia, ¿no? Esta idea así de que como no existen las esencias, algo casi postexistencialista, pues ahora todo puede ser motivo de esencialización, todo puede ser esencializado, ¿no? Porque no existe una regla, un principio, un paradigma, pues yo puedo decidir qué es mi esencia en cada caso, no estoy haciendo ninguna referencia, pero puedo decir en cada caso cuál es la esencia operativa, porque como todo es una metáfora, pues entonces, pues si mañana es menester que la esencia sea una distinta y la verdad también mute, pues entonces es legítimo, ¿no? Pero claro, sí, esto es claro. una suerte de nostalgia por las esencias, ¿no? Que es la obsesión por buscar esencias, habida cuenta de que ya no existe ninguna esencia. No una esencia como tal, sino un principio regulativo en virtud del cual poder decir que es esencia, que tiene valor, que tiene naturaleza y entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, que por mucho que nos guste Nietzsche y en su momento sea bastante un discurso muy lúcido, también ha sido la simiente de muchos de los grandes males de la posmodernidad con la que pues, seguimos bregando nosotros actualmente. Mm, A Nietzsche se le puede. Bueno, a Nietzsche ya lo calaron en sus contemporáneos, y entre ellas Helene von Druskowitz. No sé si habéis leído el No, no he Misterio tenido ocasión. Insondable. En la introducción de Manuel, que está muy bien, aborda un poquito este tema sobre los motivos que hicieron que se alejase poco a poco. Y entre ellos están precisamente estos, de que Nietzsche es casi intencionalmente ambiguo, que es demasiado poco preciso, que en vez de filosofar parece que esté poetizando, y que en cada libro es un océano, ¿no?, de contradicciones, que no propone ninguna teoría coherente, consistente, que se está como... Entonces, inevitablemente llegamos al punto que tú dices. A Nietzsche se le puede hacer hablar de todas las maneras, de una cosa, de la contraria. Y en la cuestión de la metáfora, imagínate. O sea, ya si todo es metafórico, ¿no?, etcétera. Los seguidores de Nietzsche, lo bueno que tienen, algunos, no Bátimo no, por ejemplo. Ortega, por ejemplo, es nietzscheano, pero sí que Ortega constantemente está rectificando esta idea de Nietzsche de que todo es metafórico, de que la filosofía es equivalente a la poesía, etcétera, porque es que si no ponemos un límite como mínimo epistemológico sobre un concepto de verdad única, aunque sea perspectivista, caemos en el relativismo absoluto y entonces no podemos hacer filosofía. No, bueno, eso pongo también lo que cuando hablaba el Luis de Schopenhauer, ¿no? Claro, Schopenhauer nunca no llega al extremo por mucho que lo entienda, que los conceptos no tienen entidad ontológica, porque es algo imputable meramente al principio de representación, o sea, la representación y el principio de razón suficiente, pero es un poco lo que critica, yo no sé hasta qué punto se podría censurar a Nietzsche por incurrir en una suerte de error semejante a aquel que le censura a Schopenhauer a los solipsistas. Es decir, aquí ya está dando un salto entre el principio del ser y el principio del conocer. Claro, son
cosas totalmente distintas, que los enunciados verdaderos o falsos solo tengan realidad metafórica, es decir, que sean producto de la abstracción de intuiciones o del igual si el lenguaje va antes, ¿no? Ya nos entendemos, eso no quiere decir que los enunciados no sigan siendo verdaderos o falsos. ¿sabes? Ojo, y que una metáfora no es es como arbitraria. O sea, la Exacto, fuerza metafórica exacto, sí, reside en una cierta correspondencia entre lo designado explícitamente y lo denotado. aparte. Si no, no es una buena Bueno, metáfora. Esto ya es si queremos nosotros, si nosotros queremos buscarle o no buscarle, ¿no? Porque, bueno, al menos en el texto no se llega, digamos, No. digamos, a definir de dónde proviene o deja de provenir, ¿no? la fuerza o el peso de una metáfora. Porque obviamente si vas por ahí ya vuelves otra vez a la verdad por adecuación. O sea, el texto se estaría cancelando a sí mismo en su propio desarrollo. Pero ahora que decía Adri esto de la argumentación, bueno, sí, estaba pensando en la réplica, ¿no? de Schopenhauer a los solipsistas, que es básicamente ninguna. Bueno, al final, a la práctica, nadie cree esto. Así que no voy a dedicar tiempo. Sí. No voy a dedicar tiempo a ello. Casi podía pensarse si realmente, pues eso, a la hora de la verdad, se cree realmente en todos son interpretaciones. No hay verdades, todos son interpretaciones. En la práctica Efectivamente. nadie cree ni vive tampoco según eso. Es la misma salida de Schopenhauer. Quiero se decir crea que el solipsismo que vaya una Bueno, casa también de es un poco locos. la falacia performativa, ¿no? Que se le imputaba y se le echaba a los escépticos, ¿no? En plan, por mucho que los escépticos hablen y digan, se paran delante de la un precipicio, ¿no? La contradicción performativa. Contradicción performativa, exacto, sí. Creo que me he confundido, no es la crítica de Schopenhauer a los solipsistas, que evidentemente acaba con esto es una gilipollez, nadie se lo cree, por lo tanto no voy a perder el tiempo, sino que era el problema de justamente la fundamentación, el realismo. La cuestión de la fundamentación, me he equivocado, la fundamentación de los juicios y enunciados que hacemos en relación a la verdad. Y es justamente cuando dice Schopenhauer esto, de que una cosa es lo que son las cosas, que es algo que opera en el orden de la razón del ser, y otra cosa es la razón del conocer, que es cuando hablamos meramente del valor de los enunciados, etcétera. Por eso es absurdo, decir a Schopenhauer, Él hace esa exacto, distinción. juzgar los enunciados como verdaderos en virtud de la mera correspondencia, porque es que no hay correspondencia posible, porque es que son órdenes totalmente distintos, ¿no? Sí, es el problema de la referencia extralingüística. Exactamente. Que es lo de Hume, etcétera. Sí, luego la genealogía llega después, ¿no? O es que no lo tengo ahora controlado. Posterior. Bastante Es después. bastante. No vamos a llegar ahí. Es Como del tercer periodo. Como los 80, ¿eh? Es del tercer periodo esto. Vale. Lo digo porque la genealogía sí que propondrá una salida, una explicación, ¿no? Una tercera vía a todo esto. Y recurrirá a la vieja teoría de Platón, bueno, que está en el Gorgias, que pone en boca de Calicles, de que la razón la tiene el que tiene la fuerza. Ah, bueno, ya, claro. O sea, que es la salida... Bueno, la fácil, sí, claro, la fácil, pero que hay que tomársela en serio cuando lo dice. Bueno, realmente cree o sea, es que, bueno, esto tiene tela, ¿eh? O sea, quiero decir, la idea de que el que tiene el poder o tiene la fuerza se impone y por imponerse tiene la verdad, no es una idea tan insignificante. Quiero decir que ha tenido además continuidad históricamente. Yo qué sé, por poner un ejemplo ahora fácil, la administración Bush, todas las convenciones. Exacto, o sea, pero si ves en declaraciones de los militares, de generales, o del mismo Bush o de Trump o lo que sea, ves que está operando esa idea y que no es una idea ingenua ni interesada, sino que realmente creen que hay un providencialismo y que el providencialismo
otorga o concede el derecho a la verdad. O sea, si tú conquistas un país o lo que sea, o le exportas tu democracia liberal y consigues implantar lo que sea durante unos días, porque luego colapsa, obviamente, Irak colapsó porque no estaba preparada, no tenía las condiciones de posibilidad para la democracia liberal, es que Dios o la verdad o ese respaldo entitativo que tú quieras que sea el que concede o da el carnet de la verdad, lo da efectivamente, ¿no? Y lo creen así. Y no deja de ser una idea muy, muy ilustrada que procede del jacobinismo, que son los primeros, o de los primeros, que en la época moderna creen que la violencia es una forma de demostración de la verdad. Es decir, si con la violencia se imponen ciertas ideas, es que esas ideas eran verdad frente a las que han sucumbido, que eran falsas. O sea, es más complejo de lo que parece. Sí, bueno, esto es lo típico yo no conozco ningún caso histórico, pero lo típico de las películas sobre justas y demás, ¿no? En plan, ¿quién vencerá en esta batalla? ¿Cuál era la última esta de el último duelo? Hostia, un director muy, muy famoso. Bueno, da igual, el último duelo, ¿no? Que los duelistas sí, el último duelo, sí, que sale. Bueno, da igual. No sé si es Ridley Scott o uno de Sí, uno sí, de sí. estos, La de los duelistas es de Ridley Scott. Exacto. Sí. Bueno, pues eso, en plan que uno es acusado de violación de la mujer, no sé qué, no sé cuánto, quien tiene la razón, pues bueno, haced un duelo para ver, pues bueno, para restituir el honor y el que venza en el duelo, pues tiene la razón, ¿no? Y es un poco la idea esta también medievalista, ¿no? En plan, ¿quién vencerá? Pues vencerá quien tenga la razón, puesto que Dios así lo quiere, así lo sabe, por lo tanto, ¿no? Pero claro, respecto a la cuestión propiamente de la reflexión, la meditación nietzscheana sobre la verdad, yo creo que aquí hay como dos registros distintos, ¿no? Quizás en este texto está más el Nietzsche filósofo, en el que está reflexionando más propiamente sobre el carácter de la verdad, la entidad que denominamos, que no denominamos verdad, su exégesis mismamente, y en cambio tengo la intuición, no he leído el texto, pues ya sabéis, pero tengo la intuición de que el Nietzsche el Nietzsche posterior, ¿no? En el que ya es propiamente el arqueológico, el que hace diagnosis, etcétera, es más propiamente el Nietzsche casi, digamos, sociológico. Es decir, claro, aquí ya Nietzsche no está tanto reflexionando sobre la entidad de la verdad, o qué decimos o qué no denominamos como verdad, sino meramente la cuestión de la voluntad de saber. Es decir, nosotros sociológicamente o socialmente denominamos que algo es verdadero en virtud de una lucha de dos fuerzas y sencillamente el discurso que se impone es el que acaba siendo considerado verdadero. Y desde la historia, pues es algo Pero muy tópico, ¿no? En plan, Nietzsche cree que debe ser así en la genealogía de la moral. No simplemente eso ya no lo sé. Sí. O sea, no se limita a describir un hecho fáctico que ocurre en la historia, ¿no? Y lo describe de un modo frío, sino cree que constitutivamente es así, que la verdad se genera así, se impone por medio de la fuerza, que son los señores, ¿no? Que ejercen su poder y los que tienen el derecho y no solo el derecho, sino la obligación de imponer la verdad. Yo no digo que cuál sea yo digo que parece que, que hay como dos registros de Nietzsche, el Nietzsche que estamos tratando aquí, que es como más el Nietzsche filósofo, que está reflexionando sobre el concepto de verdad, en un sentido pues más general, y luego el Nietzsche propiamente de la voluntad de saber, que parece que es como un Nietzsche más tirando para lo sociológico, en el sentido de cómo se manifiesta, qué entendemos nosotros por verdad, en un plano pues eso de voluntades de poder que se enfrentan e imponen su discurso según quién sea el vencedor. Yo creo que de todas formas eso está también más o menos aquí, porque justamente cuando está hablando, digamos, de ese sentido que podríamos llamar moral, ¿no? De la verdad, está hablando de eso, porque al final se impone así. De hecho, hay en este que leímos, el anterior, en la segunda intempestiva, hay, creo que es una nota al pie, ponen... La edición de Tecnos pone uno de los fragmentos póstumos, ¿no? De uno de los textos que básicamente no entró en este libro. Y dice algo así como que al final el nacionalismo es el resultado de toda una serie de violencias, ¿no? Impuestas al individuo. Ahora bien, igual habría que matizar y ver un poco el contexto de esa afirmación en la genealogía de la moral, porque, claro, los fuertes no son exactamente los mismos. Es decir, ¿de cuáles son los fuertes de los que está hablando en la genealogía de la moral?
Claro. Esos han sucumbido ya, ¿no? Esos han Fuerte. sucumbido ya por el poder de la masa. Mm. Entonces, claro, ahí te puedes encontrar. O sea, yo entiendo que señales algo que, bueno, que puede parecer, e incluso puede que sea, una contradicción, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos leído en la segunda intempestiva, que de alguna manera recoge la crítica que hace Schopenhauer, ¿no? a todos estos enfoques teleológicos de la historia, del que gana es el que tiene la razón. Bueno, pues entonces por esas no sería la fuerza del derecho, lo que regiría nuestras sociedades no sería la fuerza del derecho, sino el derecho de la fuerza. Pues tendrías... Sí, según cómo lo mires, si lo llevas hasta las últimas, si intentas, digamos, pasarle un repaso, leerle la cartilla a Nietzsche, podrías tener eso. Tienes en un texto, tienes pues una crítica justamente a ese, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo llama? El fetichismo, ¿no? De los hechos consumados, una crítica, un ataque a eso. Y por otro lado, una teoría del conocimiento que fundamentaría y en ese sentido legitimaría hasta cierto punto que funciona así y no de otra manera. Entonces, sí, o sea, lo veo, ¿eh? Pero claro, ahí eso, se podría hacer el matiz de quién considera fuertes, a quién le apetecería a él que fuesen los que acuñen o los que forjen, ¿no? La verdad y cuáles son los que no. Sí, le has dado en el clavo, porque ahora me estaba acordando que la genealogía moral también considera la posibilidad de que una reunión de débiles se sobreponga a los fuertes y que ellos venzan a los fuertes y que eso tenga que ser considerado necesariamente como una victoria de los nuevos fuertes, ¿no? Y por tanto, pero a él no le gustan esos nuevos fuertes. O sea, una reunión de resentidos, como él lo llama, puede que tengan la fuerza, pero no por eso tiene la razón. Y por tanto, Nietzsche siempre, no lo explicita, al menos en la genealogía, pero es que sí que toma en consideración esa posibilidad de que no necesariamente la fuerza es la que tiene la razón, porque puede haber una fuerza de los débiles. Claro, eso nos tiene que hacer pensar que aparte de la fuerza hay otros factores. Hay otro criterio. Claro, hay otros criterios. Criterio, que es la vida. Yo creo, sí, no sé lo que... Yo creo que va por la aristocracia, que hay unos grupos que históricamente tienen la razón y que pueden ser incluso vencidos, ¿no? Que tienen que ver por la reducción del número, con los misterios, con los iniciados, todas estas consideraciones más esotéricas. Pero la justificación de la aristocracia, en el sentido, digamos, más etimológico del término, viene de la mano de que pues, la fuerza de los débiles, de la masa, sería pues una fuerza antivital. Claro, sí. Si resultase que la fuerza de la masa es tan vital como la fuerza digamos, del individuo aristócrata, entonces ya sí que ya no hay criterio. Entonces tienes que volver otra vez al hecho consumado. Entonces yo creo que es eso. O sea, al final el último criterio no es tanto el hecho de que sea una fuerza que se imponga, sino que sea una fuerza que se imponga, lo cual, digamos, como sería un primer... como es esto necesario pero no suficiente, la suficiencia te la da si estás, digamos, yendo, pues eso, a contracorriente o siguiendo la propia corriente de la vida. Sí, eso es verdad. Pues nada, no sé. La verdad es que, claro, se le ha sacado punta todo lo que se le podía sacar punta. 15 páginas. No, a ver, hay muchas cosas y hay muchas cosas que anticipan las que se ven, ¿no? Ya incipientes, pues desarrollos posteriores. De hecho, es un texto curioso
porque no se publicó en su momento, sino que se publicó, pues, de hecho no estoy 100% seguro si es póstumo, creo que fue antes, o sea, creo que fue con Nietzsche ya, con perdón de la expresión, ido de la olla, pero antes de que muriese. Entonces no sería póstumo, ¿no? Pero en cualquier caso es eso, es de publicación bastante tardía y como que sirve bastante, aparte de como muestra, ¿no? de lo que va a venir después, como también para ver la transición, ¿no? O sea, para ver qué se está cociendo, ¿no? Entre libro y libro. Sí, es como, ya digo, es un texto bastante claro respecto a los primeros puntos de esa ruptura, que de hecho ahora que veremos el de Schopenhauer como educador, ya veremos también ese punto. Bueno, por un lado veremos eso, veremos pues qué entiende, ¿no? Nietzsche, ¿no? Por la que debería ser la labor del filósofo. Es cierto que igual Schopenhauer como educador es un texto aparentemente más cercano a Schopenhauer que este, pero en cualquier caso es eso. Este ya es este que hemos visto y el de Schopenhauer como educador son los últimos que veremos de este periodo, e igual incluso queda más claro, ya digo, en esa ruptura, ese desembarazarse, digamos, de las trazas de kantismo que todavía le quedan. De hecho, es bastante interesante, digamos, examinar el tipo de recepción que tiene del kantismo a través de Schopenhauer, porque obviamente va luego a leerlo directamente. Hay toda una serie de fragmentos que no hemos leído que básicamente Nietzsche se dedica a hacer una crítica, ¿no? de un examen de la cuestión de la teleología en Kant. Y bueno, no sé, es bastante interesante ver cómo se va formando, por decirlo de alguna manera, aunque luego casi es eso, ¿no? O sea, son de estos casos claros en los que los periodos no son tampoco tan periodos. Es decir, que tú vas a buscar que casi en el nacimiento de la tragedia está todo, por así decir. Si quieres buscarle las cosquillas al texto. Y ahora que hemos leído a Schopenhauer, hemos leído pues a Mailander, hemos leído, no sé, todos los... Bueno, Bansen no lo hemos leído. No, faltaría, y Harman faltaría. Harman tampoco. Hemos leído los epígonos por un lado o por otro. Nos da la sensación de que sí que existe una escuela schopenhaueriana, porque desarrollan muchos puntos que están aludidos, que están señalados en Schopenhauer, pero poco desarrollados, quizá. Es que, yo te digo, igual yo leí primero a Nietzsche primero Nietzsche y después a Schopenhauer. Pero al haber leído ahora... Lo habitual. Claro, al estar leyendo a Nietzsche ahora, después de lo habitual, pues me da la sensación de que aquí el genio, o sea, el precursor es Schopenhauer. O sea, me estoy dando cuenta cada vez más. Y que todos los conceptos geniales están en Schopenhauer. Lo que pasa es que pues Nietzsche, por ejemplo, los desarrolla muy bien, los sitúa, etcétera, ¿no? Juega con ellos muy bien. Mailander también, todos, pero Schopenhauer es el genio, ¿sabes? Es el que se para de hacer existir, el que hace la crítica a la historia cuando todo el mundo está obnubilado con ella. Haciendo de fanboys totales. Ahora ya fanboys totales. Ahora. Bueno, a ver, yo sí, evidentemente para mí Schopenhauer es el pater familias, ¿no? Evidentemente. Sí que es verdad que... ¿Pero tú eras consciente de eso antes? ¿De ¿Siempre lo habías pensado de que era el padre de familia? Porque yo me estoy dando cuenta ahora.
Pero Adri A ver, discute esta noción en su tesis. sí, a ver, yo leí primero a Schopenhauer, luego ya pues a Mailander y posteriormente a Bansen, y el último que leí fue Harman, y el último que estoy leyendo es Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche ya me queda un poco un poco de pasada, ¿no? Pero sigo teniendo la intuición, y repito, mera intuición, de que Nietzsche bebe mucho más directamente de Harman y de Bansen, quizás incluso menos que de Mailander, que del propio Schopenhauer, por mucho que la semántica sea schopenhaueriana, ¿sabes? O sea, me da la sensación de que hay como una consecuencia lógica o una herencia, una serie de desarrollo entre Harman y Bansen respecto a Nietzsche, que no tan directamente con Schopenhauer, ¿sabes? Por mucho que los términos sean los mismos, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que en Nietzsche hay la hipóstasis del desencanto respecto al propio sistema schopenhaueriano, que ya se atisba un poco en Harman y especialmente en Bansen, ¿no? Que es en Bansen donde acaba todo dinamitado completamente y donde el mundo acontece en una mera... o sea, el principio de razón no tiene ningún tipo de función, y justamente los últimos vestigios de, digamos, esperanza, ¿no? No tanto por el optimismo residual, sino por lo que da un poco como el engrudo del sistema, es lo que Bansen se carga completamente. Claro, después de Bansen, al cual Nietzsche considera una peonza, pero bueno, que al menos es un buen diurético contra el pesimismo de Harman y de Mailander, ¿no? Claro, después de Harman, lo único que queda es el puro regocijo en el padecimiento y extraer de ahí un cierto poder, que al final es lo que está diciendo Bansen de forma bastante abstrusa respecto al humor. O sea, de cuando ya no queda esperanza ninguna, cuando lo único que queda es una miríada de voluntades, unas énadas que están en conflicto eterno consigo mismas, y el principio de razón es meramente una apariencia, porque es lo que es en Bansen, básicamente. Claro, o te queda la desesperación absoluta, o si no, pues trabajar desde esa pura pulsión, esa destrucción constante, y buscar algún tipo de regocijo en el arte, no como tal en el arte, como una especie de lenitivo schopenhaueriano, sino sencillamente un modus vivendi para poder operar con esa oscilación, que es justamente la función que tiene el humor en Bansen, ¿no? Es estar a caballo entre el padecimiento constante y la jovialidad eufórica del sátiro. Yo veo bastantes trazas de Bansen en Nietzsche, ¿no? Respecto a la escuela schopenhaueriana, pues está mi tesis, remito a ella, no quiero extenderme, pero un texto muy, muy interesante, porque es muy claro, aunque tengo una tesis completamente distinta a la mía, es el de Fabio Chiracci, por una parte, y Domenico Fazio. Domenico Fazio es el que ha trabajado de forma más historiográfica, digamos, la cuestión de la supuesta escuela schopenhaueriana, y tiene todos los textos ahí y está bastante bien, ese, ¿no? Pero bueno, mi punto de forma muy resumida es ese, que propiamente la ruptura que mantienen Mailander, Harman y Bansen, y también Nietzsche, aunque Nietzsche sería un caso especial, con Schopenhauer, obliga a una iteración, una modificación de estos rasgos de familia, y hace que sean autores demasiado alejados del canon como para poder hablar de un schopenhauerianismo, ¿no? Sí que se puede hablar dentro de un schopenhauerianismo y un schopenhauerismo, en el sentido de pues todos esos autores que herencian de alguna forma pues la reflexión schopenhaueriana, ¿no? Claro, el problema es ese. Si nosotros consideramos miembros de una escuela a un autor influenciado, Freud es schopenhaueriano también. No, claro, efectivamente. O sea, Entonces, claro, ¿dónde cierras? ¿dónde pones el límite para decir? Entonces yo pues, tiraba más por una postura más sencilla, digamos, y es, pues bueno, la escuela schopenhaueriana son los apóstoles schopenhauerianos, los que, pues Frauenstadt y toda esta gente, ¿no? Los que propiamente difundieron o se esforzaron más por difundir la obra schopenhaueriana, y si Schopenhauer les tiraba de las orejas, pues se cagaban y volvían a las tesis iniciales, que es lo que hacía Frauenstadt, básicamente. Claro, quizá como mucho lo que podemos hacer es delimitar el schopenhauerismo, bueno, la herencia schopenhaueriana a ciertas vertientes. Por ejemplo, la crítica de la historia, dado que Schopenhauer es el representante de la crítica a la teleología por derecho de anticipación y de preeminencia, pues todo aquel filósofo posterior de Schopenhauer que haga una crítica similar a la que hace Schopenhauer, seguramente es porque lo ha leído y en ese sentido tiene que ser schopenhaueriano. Ahora, que Freud sea schopenhaueriano a todos los niveles, pues ya es difícil de mantenerlo, claro. No lo es. De hecho, es interesante porque
con una antología de conferencias que tiene Freud. Creo que una de las primeras es: a todos ustedes, señores del auditorio, esto les va a parecer una mera fantasía schopenhaueriana, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, evidentemente hay cierta reminiscencia. Cabe decir que Freud Hay que desmarcarse también, ¿eh? tenía... Sí, pero Freud tenía más miedo de Nietzsche, ¿no? Decía aquello de: yo dejé de leer a Nietzsche porque si no me convertiría en nietzscheano y no quiero, lo cual seguro que sigo leyéndole, ¿no? Por el maestro de cultura de todos estos rollos. Pero fíjate que si uno tira por la cuestión de la crítica a la historia, no hay nadie menos crítico con la historia o más hegelianamente histórico que Harman y Mailander en ese sentido. Harman es un calco, no un calco, evidentemente, ¿no? Pero el peso que tiene la historia y la teleología en Mailander y Harman, vamos, es una ruptura total con Schopenhauer. Más que una ruptura, sería un Schopenhauerismo duro, sería como una regresión a posturas nefastas hegelianas, ¿no? Pero bueno, eso sucede cuando los maestros son buenos maestros e invitan al discipulado a contradecir la filosofía del maestro. Eso no ocurre con Hegel. ¿Sabes? En Hegel están los hegelianos y los herejes. Y los herejes no son hegelianos. Y en ese sentido, pues Schopenhauer... no quiero entrar en la temática de la escuela schopenhaueriana que hemos discutido tantas veces, que es imposible de definir, de concretar. Precisamente se define por su falta de concreción. Así que, bueno, lo dejamos ahí. Respecto de la existencia de escuelas, hoy me he dado cuenta, he descubierto un libro que acaba de salir que se llama, en inglés, de un tal Anthony K. Jensen. Lo he colgado ya en la web. Se llama... Me suena mucho. La filosofía... Sí, a mí también. No sé... El nombre me suena muchísimo, ¿eh? Algún artículo o algún otro libro. Se llama La filosofía de la voluntad, una reexaminación de la filosofía última moderna. Y entonces se ve que la tesis del libro es que existe una escuela de la voluntad, que empezaría en Goethe, pasa a Schelling, continúa con Schopenhauer, luego se va a Mailander, luego se va a Harman y acaban con Nietzsche. Bueno, con Nietzsche, general, acaba con Nietzsche. Habrá que acabar con Nietzsche. Acaba con el Nietzsche. voluntarismo. Es el voluntarismo de toda la vida, claro. Es el voluntarismo, sí, pero claro, yo creo que es que entonces te tienes que ir mucho más atrás, ¿eh? ¿No? Sí, eso estaba pensando. Hasta, no, claro, hasta... y seguramente dejará fuera a Carus, por ejemplo, que no debería haberlo dejado. Pero a ver. O sea, no sé. El atrevimiento es que diga que hay que están interconectadas como si fuera una escuela. O sea, no sé dónde lo he leído. Bueno. El tema de las escuelas es difícil. Me parece que siempre es complicado y yo el tema de las escuelas me lo tomo como una cuestión meramente didáctica, ¿sabes? O sea, es como hablar de empiristas y racionalistas. Pues es un recurso historiográfico. O sea, no tiene entidad filosófica per se, ¿sabes? Ya. Pero que los cánones siempre son a posteriori y por intereses editoriales. Bueno, y son explicativos. Al final, pues uno necesita tamizar la historia para poder representarse el mazacote de autores que uno tiene delante, ¿no? Evidentemente. Sí, pero la escuela pesimista tiene más sentido, digamos, señalarlo en términos de problema común. Exactamente. O sea, es decir, porque al final lo que van a discutir, y en eso es común también en el caso de Nietzsche, lo que van a discutir con o contra lo que van a discutir es con el pesimismo. O sea, al final el pesimismo entendido en clave metafísica, porque por pesimistas antropológicos hay, bueno, en fin. Uno puede verlo no filosóficamente, ¿no? Claro. Sí, bueno. O sea, irónicamente el concepto de escuela pesimista es lo suficientemente amplio como para acoger a Schopenhauer, Harman, Bansen, Zaffe, toda esta gente y al propio Nietzsche, pero suficientemente acotado como para poder hacer una discriminación entre los distintos autores que en absoluto serían pesimistas, como por ejemplo Freud, por decir algo, ¿sabes? Evidentemente. Bueno, entonces es un concepto amplio. No digo que es un concepto suficientemente amplio como para dar cabida a muchos autores muy distintos, hasta el punto de que un Mailander y un Nietzsche pues se parecen como un huevo y una castaña, pero suficientemente acotado como para poder discriminar entre pues herencias schopenhauerianas que no obstante no caben en absoluto con lo que entendemos nosotros por pesimismo, ¿sabes? Claro, y que no debería ser escandaloso que todas
todos los movimientos son así. O sea, ¿en qué se parece un Spinoza con un Leibniz? ¿O en qué se parece, no sé, nada? Bueno, pues Está- Spinoza Tienen sus Spinoza- temas comunes, sus categorías Spinoza es comunes. Claro, sí, claro. Claro, y podrías Claro. hablar de escuela cartesiana, Claro. ¿no? En la relación de Spinoza con Descartes, pongamos. Sí. Rompen muchísimas cosas, cambian muchísimo, o sea, hacen muchísimos ajustes, digamos, a las categorías, ¿no? A las nociones que introduce Descartes. Que se trata de eso. Spinoza, digo. Y, sin embargo, pues, No, y que quiero decir, en base a la no sé, lógica hay de la veces que tiene sentido y veces o sea, hay veces que tiene más sentido, sobre todo cuando hay un punto también institucional, de estilo. O sea, si hubiesen salido 200 Mainlanders con pequeñas diferencias entre unos y otros, yo compraría el concepto de escuela schopenhaueriana. Ujú. Porque de hecho Mainlander es justo el que más cercano está, manteniendo las divisiones, hasta Que más lo cierto punto de estilo. que más lo intenta, hubiesen sí. habido muchos así, tipo, bueno, yo qué sé, tipo la escuela de Oviedo, ¿no? Hay como con el tema de las escuelas, hasta cierto punto, hay casi un punto también imitativo, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Sí. Y Aunque que al final hay es eso. escuelas minoritarias también. O sea, yo estoy de acuerdo con esa idea porque es mucho más fácil cuando ves que, O sea, en fin, claro, que- escuelas y otra cosa son corrientes. Corrientes es como más Ya, vago. sí. Hay como un punto institucional también en la escuela. También la lo pregunta hablamos. es, si Schopenhauer hubiese existido Mailander, pues no lo sé. O un Nietzsche, hubiese sido muy diferente, ¿no? Podía ser. Claro, sí. Difícil, Sí, no sé. bueno. A ver, esto es un poco lo que dice Schopenhauer ¿eso en Parerga? Sí, en la primera parte de los Parerga, ¿no? Dice, algunos me acusaban de haber plagiado a Shelley, Schelling. porque también habla de la voluntad, y sí que es verdad que hay muchas, sobre Sí. todo en las edades del mundo, Pero es que no es lo es una, mismo. especie- la es voluntad una para cosa ser- entre Mainlander y Schopenhauer curiosa, pero bueno, es lo que dice él, en plan, bueno, para que la verdad acontezca hacen falta muchos pasos previos, como series de desarrollo en los animales, para acabar alcanzando la ejecución perfecta, ¿no? Sí. Pues habría salido de otra forma, ¿no? A saber, evidentemente esto ya es una pura especulación. Solo decir que eso, si uno tira por la cuestión de las meras influencias para decir quién es miembro de una escuela, pues todos seríamos platónicos, ¿no? O sea, al final, o yo qué sé, Ya. la analogía que utilizaba en la tesis era eso, de en plan, ¿cuánto de Kant hay que conservar o perder de Kant para dejar de ser miembro de la provincia kantiana? Es que por esa regla de tres, Schopenhauer es kantiano y no schopenhaueriano, ¿no? O sea, hay un momento en el que las diferencias son tan grandes que te Claro transformas. que Hay sí. Sí. una transformación que ya no te puedes considerar miembro de. Pero bueno, las escuelas siempre son fetiches más contemporáneos que realidades históricas del pasado, ¿no? O sea, Ujú. y De esto que hecho, ahora decía el José, lo dice Mailander en el segundo volumen, que irónicamente, de forma bastante ingenua, dice, ya de los grandes autores del pasado, Hegel, Schelling, Fichte, no sé qué, no queda nadie cree en estos sistemas, solo Schopenhauer. Porque claro, es lo suficientemente ambiguo y contradictorio como para que cada uno coja lo que más le guste. Los metafísicos, pues para sus fantasías religiosas, lo que hace él, y los realistas, pues para la ciencia, que es también lo que él cree hacer, pero en realidad hace todo lo contrario, ¿no? Tengo mis dudas yo de que Hegel no haya producido una ingentísima cantidad de influencia soberana y muy diferenciada. incluso Diferenciadísima. a día de hoy. Incluso a día de hoy. Claro, Sí, me es refiero que a día de algunos de hoy, estos claro. autores son demasiado grandes. Fíjate, estos autores son tan grandes que sí que trascienden totalmente la idea de escuela. No tendría ningún sentido. Exactamente. O sea, Hegel. Hegel. Claro, es que hablar de un hegelianismo es una fase histórica. O sea, Hegel ha Bueno, influenciado tantísimo que. rasgos mínimos o rasgos comunes de una corriente, si quieres. Pero, Claro. pero Y además poca que, irónicamente, lo que le reconoce Mailander a Schopenhauer, que es esta contradicción, esta ambigüedad, este oscilar entre distintas tesis contradictorias, es la esencia misma de la Aufhebung hegeliana, que es la idea esta de la superación, la conservación y la evolución, ¿no? O sea, Ya. aquí todos amamos a Schopenhauer, pero bueno, Hegel tampoco es que fuese un Mindundi, por mucho que sea difícil de leer, ¿no? O sea que, claro, Que va, que va. Hegel también está muy bien en muchas cosas, ¿no? No, Ya. o sea, Marx es el, bueno,
uno de los filósofos más influyentes de la historia moderna, Por contemporánea. supuesto. Por Y supuesto. eso no se puede negar. Y Ya. ya no, en muchos aspectos, muchos otros no, pero quiero decir. Y Schopenhauer también permea a su manera, pero no tan directamente, no tan filosóficamente. Pero bueno, la literatura, la estética. Bueno, Sí. O sea, es si más tú hablas más fuera de la con filosofía. músicos, hablas con pintores y tal, todos conocen a Schopenhauer. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, Aunque sea de, gente aunque que sea no de es- oídas. Sí, Aunque Sí, sea de sí. oídas, sí. Ujú. Sí, o aplican sin saber sus conceptos su sujeto abolitivo, sus ideas sobre lo placentero estético, etcétera. Y sin saberlo prácticamente, y muchos estetas de hoy en día. Cada uno a su manera. Y la crítica, pues a partir de Nietzsche, ¿no? Sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Nietzsche sería el Marx de Schopenhauer de alguna manera también. El negador, el afirmador a través de la negación, ¿no? Un poco. Sí, afirmación per negationem, ¿no? Sí. Sí. De hecho, estaba pensando en esto, claro que realmente la pregunta es de si no hubiese existido Schopenhauer, ¿existiría Nietzsche? Bueno, pues Yo creo que sí, y sería hegeliano, tío. quizás sí, sería otra cosa, o quizás sería lo mismo, no sabemos, o sea, realmente cómo se puede dirimir. Hasta qué punto, digamos, Es futurología. esa cabeza individual es tan importante, digamos, en el desarrollo histórico, ¿no? de las corrientes o de las ideas. Es un Lo what que sí if que está claro, del Marvel. y se puede responder que no, es a... Bueno, no sé si no, sí. Yo creo que... bueno, primero planteo la pregunta, pero ¿se puede entender Nietzsche... ¿se puede entender Nietzsche sin Schopenhauer? Uno estaría tentado a decir que no, pero en realidad sí. ¿Por qué? Porque no hay más prueba que en general la recepción que se suele tener incluso entre los especialistas de Nietzsche, que no son tampoco no son la mayoría tampoco especiales conocedores de la filosofía de Schopenhauer, y sin embargo pueden trabajar con él y pueden entender más o menos lo que está diciendo. Se perderán, digamos, igual algún matiz, alguna... Pero bueno, al final, cuánto es prescindible y cuánto es imprescindible, lo ves en cómo trabajan. Si se puede trabajar, como es el caso. Solo habla bien de Schopenhauer, quiere decir que es lo suficientemente claro para ser exportado y seguir siendo inteligible por sí mismo. Por eso decía que que era también un poco eso, que sigue manteniendo ese punto accesible, así como, yo qué sé, pues alguien que esté trabajando, pongo un ejemplo muy claro porque en mi caso, mi libro, Campos de Forma, se puede ver como una monografía o una bibliografía secundaria a otro autor. ¿Puede uno leer ese libro? ¿Puede entender uno ese libro sin haber leído a su autor? No. Ahí es fácil de verlo. ¿Por qué? Porque estás trabajando con una serie de... estás trabajando con una serie de herramientas que no son... Pues sí, que presuponen... que presuponen, presuponen un cierto conocimiento de una jerga. Vamos a dejarlo ahí. Un cierto conocimiento de una jerga. En cambio aquí, bueno, la relación entre voluntad, entendimiento, la cuestión de la imagen, la metáfora, son nociones que se pueden conocer sin conocer. Porque Nietzsche en el caso que planteas, tú utilizas conceptos que se tienen que haber estudiado, que se tienen que haber trabajado anteriormente, que son y se tienen que leer a Simondon, pero Nietzsche lo que hace es jugar con las conclusiones y los desarrollos derivados de los postulados de Schopenhauer. Que son relativamente comunes. Bueno, sí. Y fíjate si se pierden, si se pueden perder muchos detalles respecto a cuestiones que no son comunes, que toda, digamos, esta discusión o esta relación problemática con el pesimismo solo suele leerse en términos de una discusión con la negación de la vida.
y no en términos, bueno, que era, alguien nos contestó en el primer, creo que en el primer vídeo, ¿no? Dijisteis que Nietzsche era pesimista, ya dejé de ver el vídeo. Pues básicamente eso, ¿no? O sea, claro que te pierdes eso, porque si por lo pronto no tienes, no has tenido, digamos, una lectura más o menos comprometida con determinados autores, pues son referencias que, pues, Te pierdes cosas, sí. te rebotan y ya está. Como pasa en muchas, que alguna vez lo comentamos, en el nacimiento de la tragedia, que había ediciones, Dios, 200 líneas. la de Gredos, que había notas al pie, en plan, esta cita es obscurísima, ininteligible, y en plan, bueno, esto es Schopenhauer, ¿sabes? O sea, no... Al final es eso, pero no es imposible. Y luego además es eso, por mucho que Schopenhauer sea Dios para mí, forma parte de un escenario mucho más grande y mucho más interrelacionado. O sea, la cuestión de lo que hablábamos antes del voluntarismo, ¿no? O sea, si no venía por Schopenhauer, venía por Goethe, si no venía por Goethe, venía por Schelling, y si no por cualquier otro, ¿sabes? Y al final, el único autor así, porque sienta cátedra absoluta y prácticamente todo el mundo entra en contacto y polémica con él, al final es Kant, ¿sabes? Y el último término, como dice Schopenhauer, tanto Schelling como Schopenhauer se sorprendieron de que Kant no fuese capaz o no quisiera designar el noúmeno como la voluntad, ¿sabes? Que es la cuestión de justamente la crítica de la razón práctica. Entonces, al final, yo no creo que pudiese entenderse a Nietzsche ni a ningún autor sin haber leído a Kant, pero se podía entender a Nietzsche sin leer a Schopenhauer, sin leer a Schelling, sin leer a toda esta gente. Sí, se podrían retirar algunos miembros de la cadena y aún se podría seguir. Se sigue entendiendo, claro. Pero de ahí la necesidad de que... ¿Cómo entiendes este texto, por ejemplo, sin entender la diferencia entre real y ideal kantiana, ¿sabes? Ya. Pero de ahí la necesidad de que haya otros que vengan después que extiendan aquello a lo que no te has atrevido a decir tú, no sé, por reparos morales en el caso, por ejemplo, o falta de sensibilidad en el caso de Kant sobre la estética, que Kant es sabido que era un total impedido estéticamente, no le gustaba ni la música, no le gustaba, creo que el teatro un poco, no le gustaba el arte, no le gustaba la pintura, no le gustaba tal, y obviamente alguien así, pero había puesto las bases para que viniesen detrás de él, en este caso Schopenhauer. La crítica no obstante, la crítica del discernimiento es un ejercicio de reflexión estética desconcertante para una persona que no le gustaba el arte, cabe decir, ¿eh? O sea que sí que es verdad que es un poco falacia dominem, ¿no? Que Kant, sí que es verdad que Kant, como buen pietista, no tenía ni puta idea, quizás lo único que escuchaba eran salmos, ¿no? En el mejor de los casos, pero no era, al menos intelectualmente, por muy extraño que resulte esto, negado para la reflexión sobre el arte, al menos no era. No. Que todos los autores que vienen después y el romanticismo es padre de la crítica del discernimiento totalmente, ¿sabes? O sea, pero esa teoría del desinterés es propiamente de alguien con una falta absoluta de compromiso hedonista con el arte. Y tenía que venir alguien a ponerte el punto. Pues Schopenhauer es continuista respecto a eso, ¿eh? Y a mí me sorprende con Schopenhauer, con lo que le gustaba el arte y especialmente la música, que sea capaz de decir que la experiencia estética consiste en un abandono de la voluntad, ¿sabes? Cuando no hay nada que azuce, como bien dice Mailander, no hay nada que azuce más la voluntad que justamente la experiencia estética y sobre todo la música, ¿sabes? O sea, pero antes de abandonarla sí que la estimula bien. De hecho, tiene que ser placentero. Sí, pero que bueno, que Kant también... Vamos, y claro, y aquí seguimos. O sea, Schopenhauer desarrolla, corrige, ¿no? Las deficiencias para mí, deficiencias kantianas en la crítica del juicio de Kant. Y Harman corrige la deficiencia estética en Schopenhauer, puesto que para mí una de las grandes faltas de la teoría de estética de Schopenhauer es la ausencia de reflexión sobre la temporalidad del sujeto abolitivo, o sea, la falta de continuidad, de permanencia, ¿no? De cómo se lleva una vida abolitiva sostenida en el tiempo. Si según Schopenhauer son microsegundos de placer, de abandono de la voluntad. Claro, entonces coge Harman y dice, vale, como no es posible, busquemos otra manera
Pues históricamente, vale, es una traición total a Schopenhauer, ¿vale? Es una entrega en Claro. brazos de Hegel. Corrección Pero es una o algo de que corrección- me salga de... Es una corrección, Apostasía. es una corrección bastante... Apostasía. Sí, si lo piensas, es una corrección bastante lógica. El pensar, bueno, si el individuo no es capaz, pues el concepto, o la humanidad como especie, como idea. grupo, como conjunto, como idea, se irá desprendiendo. No, al final es un poco la tendencia también de la humanidad, que siempre tiende a abstraerlo todo y llegar a capas más elevadas de abstracción y decir, pues es la razón, en general, la razón como tal, como hipóstasis del conjunto de las razones individuales, la que se emancipa. Entonces dices, pues históricamente tiene más sentido, porque claro, una era histórica puede durar cientos de años. Es más fácil que puedas hacerlo encajar, desde luego. Sí. Porque como no estás hablando, digamos, de un grupo determinado, bueno, a menos que estés hablando del último eslabón, Sí. claro, es mucho más fácil hacértelo venir. Pero no sé, bueno, yo no sé hasta qué punto podemos hablar de correcciones o incorrecciones. No de incorrección, sino de desarrollo, simplemente. De sacar un corolario que no había sacado el autor original, que más o menos es lo que hacen los filósofos, escogerte. Lo que pasa es que eso no pudo haber sale hecho del esto, pero no lo hizo. Lo que pasa es que eso no sale del sistema de... O sea, eso tiene que ver más con hibridaciones o mestizajes con otras filosofías. O sea, así como hay cosas que tú puedes ver, por ejemplo, en Mindlander y dices, tiene sentido que haga esto, viniendo de donde viene. Yo qué sé, pongamos el tema de la historia, el tema de la importancia de la historia, no hay forma de que lo pueda sacar del propio sistema de Schopenhauer. Pero por un remilgo de Schopenhauer que tiene un encono ahí con la historia. Un remilgo sería una cosa pequeña. No, es que es totalmente nuclear. Sí, pero que podría haberlo. O sea, la cuestión. Pero se puede tratar de una forma no teleológica también, la historia. ¿Sabes? Eso ahí Schopenhauer no se puso. Bueno, pero al final en relación a Harman, dices. No. O sea, que lo que dice Luis, que es verdad que del sistema de Schopenhauer, nunca, de las premisas, nunca se hubiese podido deducir la consecuencia que saca Nietzsche, porque Schopenhauer no considera la historia como algo válido, o sea, como una entidad. Como algo real, no tiene que existir. Pero sí, pero no o sea, ateleológicamente considerada, disteleológicamente, es decir, podría haberlo hecho también. Lo que pasa es que el encono de Schopenhauer, por razones, no sé, personales o lo que sea, con la historia es tan denodado que le impide ver qué se puede hacer. La cuestión de la negativa de Schopenhauer de la historia es una cuestión puramente de principio. O sea, si el tiempo es una función a priori, es imposible que la historia exista como más allá del fenómeno, que es sencillamente eso. Claro, o sea, Schopenhauer está siendo humano, que no añade nada. El fenómeno, pues, claro, sí, pero a Schopenhauer no le interesa el fenómeno, que es justamente el velo de Maya. A Schopenhauer lo que le interesa es descubrir la cosa en sí. O sea, la historia no añade. Lo que hay detrás de la X. Ya, claro, coño, ya lo sé, pero podía haberlo hecho igual. Igual que habla de, yo qué sé, igual que habla de la naturaleza, pues podía hablar de la antropología también, de la historia. Podía haberlo hecho. Aún sin concederle existencia ontológica o lo que quiera. Claro, pero eso es imposible porque es que la conditio sine qua non de la historia es la sucesión y la sucesión solo es imputable al tiempo. Si el tiempo es una estructura a priori, la historia jamás puede existir. Pero aún así existe una creencia del ser humano de que hay algo, o sea, aunque no sea válida. O sea, el ser humano cree vivir en un teatro. Es el ejemplo que pone él de Goldor. Podrías decir que es como el tema de la o sea, yo creo que lo podría despachar como despacha el tema de la felicidad. Bueno, sí, es una ilusión que tienen los individuos porque la necesitan y ya está. O sea, pero un poco a la manera de Mindlander en ese aspecto. Pero sí que es cierto que Schopenhauer intenta encajar desarrollos posteriores de la ciencia, como el tema de las apariciones, digamos, del registro fósil, e intenta recibir, digamos, intenta integrar la cuestión de la evolución, que todavía pues no sería
la teoría de Darwin. Darwin, ¿no? Que conocemos y demás. Pero bueno, en cualquier caso, porque esas teorías, hay teorías previas a la de Darwin y a la de Lamarck que están ahí trabajando con eso. Y él intenta integrar eso. ¿Podría integrar una especie de historia de la política? No, yo creo que no, porque así como el tema de la evolución te está hablando de cómo hemos llegado hasta las especies que tenemos ahora, es decir, que ya está hecho, entonces tiras hacia atrás. En el caso de la historia, tienes que tirar hacia adelante. O sea, no solo tienes que tirar hacia atrás, sino que tienes que tirar hacia adelante. Porque si el tema es cómo hemos llegado hasta aquí, simplemente basta con la constatación Sí, la constatación de cómo hemos llegado hasta aquí y ya está. La mera No añade nada. Pero luego, aparte, por el propio hecho de que, como nosotros ya somos una especie constituida, desarrollada y el último punto de la evolución, nosotros no hemos cambiado, somos exactamente los mismos. Y como somos exactamente los mismos de la historia, no puede salir absolutamente nada. Claro, pero de la misma manera que puedes anticipar el comportamiento humano conociendo al ser humano, ¿sabes? Podrías anticipar fenómenos mal llamados históricos, que no dejan de ser abstracciones del comportamiento humano o del conjunto de los seres humanos, estudiando esos fenómenos históricos, que no dejan de estar vinculados al comportamiento del ser humano. O sea, algunos, Nietzsche, por ejemplo, sí que lo hace. O sea, Nietzsche es bastante antihistórico, aunque tenga salidas historicistas o teleológicas. Pero él sí que se da cuenta de que como la historia no deja de ser la comedia representada por el ser humano, aun sin darle entidad progresista, teleológica, como hace un Hegel, sí que le concede ese beneficio de ser estudiado, ¿sabes? Como abstracción o síntesis del comportamiento de un conjunto de seres humanos, de una sociedad, de un colectivo, de comunidades, etcétera. Que eso es estudiable igualmente. Es decir, para Schopenhauer ya sabemos que la historia es la misma obra teatral con diferente decorado y diferentes actores, pero siempre bajo los presupuestos de las mismas pasiones, etcétera. Cierto. Pero la combinación de los actores y del decorado producen consecuencias distintas. Es decir, no son los mismos choques, no son los mismos acontecimientos, porque varían, pero aunque las premisas sean las mismas. Es de principio, para él serían los mismos, porque los motivos son los mismos, entonces al final serían los mismos, pero de todas formas sí que hay una... intentando, digamos, encauzarlo con el tema de Nietzsche, sí que hay una diferencia muy importante en la forma de tratar la historia, porque así como el enfoque, lo que él llama la enfermedad histórica, pero bueno, lo que también se recoge, ¿no? bajo la forma, ¿no? del historicismo, tiene, por lo general, una forma teleológica de abordar la historia. Nietzsche también va a trabajar con la historia. Es cierto que aquí no estamos en ese punto del pensamiento de Nietzsche, pero va a trabajar la historia. ¿Pero cómo va a trabajar la historia? Genealógicamente. Es decir, buscando las razones o motivos subrepticios para un determinado desarrollo histórico. De hecho, casi soltando una herejía, pero creo que se me puede entender porque voy a decir esto, pero se podría decir que es casi como una historia psicoanalítica. En el sentido de que va a buscar cuáles son las cositas que no sabemos, que son los motivos ocultos, incluso para nosotros mismos. Bueno, ahí pues podríamos hablar de si el psicoanálisis es genealógico o la genealogía es proto-psicoanalítica. Pero nos podemos entender, ¿no? Es la clásica cuestión del malestar en la cultura, que al final es un texto eminentísimamente nietzscheano, ¿no? El Moisés y todas estas cosas, ¿no? Algo que también
que luego es eso, ¿no? O sea, al final, si uno se pone a buscar precedentes, se puede remontar hasta Adán y Eva fácilmente, ¿no? O sea, lo que hace Nietzsche, de una forma mucho más sofisticada y por supuesto más contemporánea, es un poco lo mismo que hacía Spinoza en el Tractatus Theologico Politicus, que es justamente ver cuál es, no el sustrato histórico del mosaísmo, sino pues cuál es el desarrollo de todos los mitos y todas las tradiciones judías que en último término acaban constituyendo los textos de la Torá. Entonces, esa es la labor arqueológica. Claro, Nietzsche, relacionado a lo que se comentaba de Schopenhauer, yo creo que Nietzsche maneja un concepto de la historia mucho más cercano al que nosotros entendemos actualmente, ¿no? O sea, nosotros se puede entender la historia como mera crónica, que al final es lo que hacían pues, los clásicos, la mera designación de acontecimientos, la historia más en términos científicos, es decir, ver las causas en virtud de la cual ciertos acontecimientos gestan otros, pues yo qué sé, por qué tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y luego también lo que hace Nietzsche, que es justamente ver el sentido oculto en los fenómenos históricos, que luego también ya no es solo una mera historia, una cronografía, sino que es también el valor moral que se va desarrollando a lo largo de la historia y en virtud de la cual nosotros pensamos como pensamos, sentimos como sentimos, etcétera, ¿no? Pero claro, Schopenhauer, al menos es mi punto, jamás podía introducir la reflexión histórica al margen de una cuestión por principio, de la cuestión meramente trascendental, sino también porque la historia en la época de Schopenhauer tenía una carga semántica totalmente distinta a la que tiene a día de hoy, que es justamente la teleológica. O sea, en la época de Schopenhauer, historia y teleología eran algo casi que se implicaban mutuamente, porque justamente el surgimiento de la filosofía de la historia por parte de Condorcet, Voltaire y todos los franceses es eminentemente una historia teleológica. Es decir, vamos a ver lo que dice Kant del factum histórico, ¿no? Vamos a ver cómo podemos deducir ese progreso paulatino en la historia que en último término nos aboca en ese progreso meliorista a pues el Canaán futuro, ¿no? Entonces, claro, en Schopenhauer, digamos que por principio era imposible, porque cae por su propio peso, por una cuestión trascendental, y aparte post era algo que Schopenhauer jamás podría haber aceptado ni tolerado, que era justamente un progreso meliorista o un desarrollo teleológico, porque para que haya un desarrollo teleológico en la historia o en cualquier parte, pero bueno, en la historia es imposible que la voluntad sea el factor de primer orden y el eidos, la idea o la razón, sea algo que está totalmente supeditado a la voluntad. Entonces la historia rompe totalmente el esquema schopenhaueriano. Por eso Hartmann y Mailander son unos apóstatas y unos traidores a la causa, porque es que se carga completamente eso. Y justamente Mailander, aunque de una forma un poco más tímida, nunca llega a supeditar en el proceso del mundo, bueno, no es que nunca lo haga, es que nunca lo hace, la razón a la voluntad, porque justamente el proceso del mundo es obra de la razón primera y la última ratio es siempre Dios, ¿no? Por mucho que sean términos regulativos, y en Hartmann esto es clarísimo, es justamente la idea la que pone como la zanahoria, las migas de pan en el camino que la voluntad sigue de forma ciega para al final redimirse y que el acontecimiento histórico se resuelva como se tiene que resolver, ¿no? Entonces, claro, el concepto de historia en la época de Schopenhauer yo creo que estaba tan cargada a nivel semántico de estos mesianismos que Schopenhauer es que era imposible, o sea, nunca podría haberlo metido. Sí, pero a pesar de todo, tampoco es inconcebible. José quiere que haya historia. José quiere historia. Podría haber una historia como la de Nietzsche. No, pero me refiero a que no se le ocurrió. O sea, lo que quiero decir no es que debería haberlo habido. Digo que no me resulta inconcebible que hubiese llegado a esas conclusiones, puesto que la historia, aun tratándola como reflejo, ¿no?, de las voliciones humanas, no como algo en sí, ni orientado teleológicamente hacia un progreso de perfección o imperfección humana, es elocuente de lo que hacen los individuos. O sea, al final, si la existencia lo que tienes... Ya. O sea, si es el individuo el que carga la historia, aun cargándola, bueno, pero digamos, tiene si un reflejo que se puede generalizar, ¿no? Eso sí, pero ya incluso como... si quieres ponerte en un plano más meramente psicológico, ¿no? En plan de los fetiches y pavores y fobias de Schopenhauer, yo creo que también el concepto... Yo creo que no tanto por eso, sino porque el concepto de la historia yo creo que en esa época era una potestad tan sumamente poskantiana, en plan de Hegel y de Fichte y de los demás, que ya solo por la abominación que sentía Schopenhauer por esta gente dice, es que jamás me voy a meter en esta mierda porque es el patrimonio de este cabrón, ¿sabes? O sea, si quieres por llevarlo a un plano más... Ahí quería llegar yo, cuando he dicho que tenía remilgos personales. Fíjate, el tema del conservadurismo es importante también porque todas estas teorías son más o menos
con muchos matices progresistas, no solo en términos de progreso, sino, ya me entiendes, en qué sentido de progresista. Sí, claro. ¿Cómo? Que la canalla, los chabacanos estos, el El vulgo, vulgo asqueroso este. va a decidir absolutamente algo. No. Va a tener derechos. Absolutamente nada es lo que va a decidir. O sea, Ni de puta coña. no, Por o sea, encima de mi cadáver. no hay ningún ángulo, ni desde el punto de vista de la relación entre la voluntad y el La intelecto razón. o la idea, ni desde el punto de vista trascendental del tiempo. O sea, literalmente, y luego eso, contamos las propias manías y odios y enemistades de Schopenhauer. O sea, no hay... Todos los posibles flancos están cubiertos, me parece, para que pudiese haber hecho eso. Dentro del propio Schopenhauer, luego pues haciendo saltar un poco el sistema o las premisas y demás, pues evidentemente, pues bueno, ahí Harman está como claro ejemplo, ¿no? También irónico esto que comenta Mailander mismamente, ¿no? Pero curioso que esto que comenta Luis, ¿no? De conservadurismo, también curioso que justamente Nietzsche reniegue de esa forma de concebir la historia, porque de todos es también un poco el que estaría no conservador, pero el que estaría más cerca, ¿no? De esa especie de concepción aristocrática de la historia, a diferencia de Mailander, que aboga totalmente por la formación y la Bildung del vulgo, y Harman a su modo también, etcétera. Y Harman, ahí Bansen tampoco se metió mucho, creo, pero bueno, que como buen pomerano y muerto de hambre que era, pues está a tope con que le diera derechos a la gentuza, ¿no? Pero que es curioso que justamente los dos autores que son como más conservadores en ese sentido, pues renieguen de esa concepción progresista de la historia o meliorista. Bueno, pero también si lo piensas, es curiosa la diferencia entre Harman y Mailander, ¿no? Respecto, digamos, del destino de la aristocracia en uno y en otro proceso, vamos, en el proceso histórico, ¿no? O sea, al final, claro, bueno, habría que ver si quizás una diferencia de matiz, ¿no? Sin el tema del comunismo no es de alguna manera elevar a todo el mundo a la aristocracia, y entonces es, bueno, quiero decir que no se lee de una forma niveladora hacia abajo, sino que se lee en clave de ascensor, ¿no? Podríamos decir. Bueno, en el caso de Harman, Alma y Plumager sí que es verdad que era sí, que es caso desnivelador, ¿no? En el caso de Mailander es en plan, no, todos vamos a ser la putísima hostia, ¿no? Pero sí que es verdad que Harman, de hecho, renegaba censuraba completamente todas las luchas socialistas y demás porque pensaba que era una abominación contra la cultura, ¿no? Cuando justamente lo que Harman considera que es necesario es que la cultura se inflame y desarrolle para llegar a la conclusión de que la felicidad es imposible, ¿no? Pero bueno, supongo lo mismo que Mailander, solo que pues desde un lado u otro. Pero bueno, las ambivalencias, me refiero a que, los dos tienen un planteamiento, o sea, hay un cierto planteamiento teleológico, pero sin embargo no es exactamente el mismo, es decir... No, claro. Totalmente, sí. Pues nada, no sé, le hemos dado a esto bastante. Llevamos 2 horitas, sí. Llevamos 1 hora y 52 grabadas. Me satisface. Pues si queréis, hacemos la despedida y ya... ¿Y cómo es esto? Ya... hasta el año que viene. Hasta el año que viene, sí, efectivamente. Creo que el día... Vale, estaba mirando el día. La próxima fecha será el día... A ver, espérate un momento. El próximo estreno, perdón. Será el día... Y si no, ya lo corregiré. Supongo que será el día 21. Sí, día 21 de enero. Vale. Nosotros no veremos antes, por supuesto. Vale, pues nada. Eso ha sido todo. Antes de finalizar esta sesión, recordar que tenemos membresías por 99 céntimos de euro si queréis apoyar al canal, y nada, pues agradecer a los actuales miembros del canal: Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, Mutatis Mutandis, Pablo GCH, Bob Vine, Bluestocking, Antonio Doña, Lo que necesitas a un clic, Imriz, Emilio Menéndez González, Moisés Mansilla,
José Jonathan Ancheta, Cristian Nájera y Manuel Mora. Nada, pues eso. También recordar que está a la venta el libro de José, Desencanto, mi traducción de Poseuropa y las traducciones de Pérez Cornejo de El misterio insondable y El origen de los sentimientos morales. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Deu.